El aire dentro de la pequeña casa de la hacienda estaba pesado, no solo por el calor húmedo de noviembre, sino por el luto no procesado. El olor era una mezcla de café fuerte recalentado, polvo antiguo y las flores baratas que los vecinos habían traído para el velorio. Bernardo Andrade sintió el sudor formarse bajo el cuello de su camisa de lino importado. Odiaba ese lugar. Cada viga de madera expuesta, cada piso que crujía, era un recordatorio de lo que él había superado. Su traje de lana fría, cortado a medida en Sao Paulo, parecía una armadura absurda en ese ambiente rústico. La muerte de su padre era, para él, un inconveniente burocrático, una distracción en su agenda repleta de audiencias y adquisiciones. Antes de seguir, quiero pedirte un favor. Si estas historias te atrapan tanto como a mí, regálame tu suscripción y un like. Es la mejor forma de apoyar para que sigamos creciendo juntos. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué rincón del mundo nos estás acompañando hoy? Me encantaría saberlo. Su mirada barrió la sala de estar, deteniéndose en su hermano. Lucas estaba sentado en un banco bajo de madera, cerca de la ventana, desde donde se veía la tierra roja y seca. La diferencia entre los dos era un abismo. Bernardo era pulido, afilado, sus zapatos reflejaban la débil luz de la bombilla. Lucas era lo opuesto. Usaba una camisa de botones desteñida, las manos permanentemente manchadas de tierra y grasa de las máquinas agrícolas. Los últimos 6 meses, cuidando al padre enfermo, habían succionado la juventud de Lucas, dejando surcos de agotamiento que Bernardo, en su vida climatizada, jamás conocería. Bernardo sentía una mezcla de lástima y desprecio. Lucas era el fracasado, el hijo que se quedó, el hijo que olía a tierra, el doctor Valladares, el abogado de la familia desde hacía 40 años. Llegó puntualmente a las 2 de la tarde, conduciendo un coche antiguo, pero impecable. Saludó a los 2 hermanos con la misma gravedad solemne con la que había saludado al padre de ellos durante décadas. Su maletín de cuero estaba gastado por el tiempo, un contraste flagrante con el maletín de aluminio cepillado que Bernardo llevaba. El abogado se sentó en la mecedora del patriarca, un lugar que Bernardo jamás osaría ocupar, y sacó los documentos. Bernardo miró su reloj de pulsera suizo, un gesto impaciente que no pasó desapercibido. Tenía un vuelo de regreso a la capital a las 7. Necesitaba resolver pronto esa partición para poner la propiedad en venta y volver a su vida real. Lucas, por otro lado, parecía ni notar la presencia del abogado. Sus ojos estaban fijos en la tierra árida de afuera, la tierra por la que su padre había luchado hasta el último día. Parecía haber aceptado su destino. Era el hijo que se quedaría sin nada, el cuidador que heredaría solo los recuerdos del trabajo duro. Bernardo, sintiéndose generoso en su inminente victoria financiera, rompió el silencio. «Doctor, sí, Valladares, podemos acelerar. Estoy seguro de que mi padre fue claro. No te preocupes, Lucas», dijo, mirando al hermano con falsa compasión. «Sé que no entiendes de negocios. Voy a vender todo este polvo antes de Navidad y te doy una parte, para que puedas empezar de nuevo, lejos de aquí». Lucas apenas parpadeó, siendo la humillación solo una capa más en su luto silencioso. El doctor Valladares carraspeó, un sonido seco que limpió el aire pesado de la sala. Miró por encima de sus gafas de montura fina, primero a Lucas con una gentileza silenciosa y después a Bernardo con una neutralidad estudiada. «Bernardo, tu padre fue muy explícito. No habrá ambigüedades». El abogado conocía a esos 2 niños desde que usaban pantalones cortos. Sabía exactamente quién era el halcón y quién era el buey. Bernardo simplemente se recostó en la silla de madera que crujió bajo su peso y cruzó las piernas. Su impaciencia era palpable.
Él ya había asignado mentalmente los bienes, los apartamentos en la capital, los coches, la cartera de acciones. Eso era lo que importaba. La hacienda era la carga sentimental, la parte de Lucas. Y él estaba haciendo un favor al asumir la venta y limpiar el desorden. El abogado comenzó a leer, su voz formal llenando el silencio. Cláusula primera. Dejo a mi hijo mayor, Bernardo Andrade, la totalidad de mis bienes urbanos. Bernardo sintió una leve curvatura en sus labios, una sonrisa de validación. Esto incluye los 2 apartamentos en la capital, el coche importado guardado en el garaje y la totalidad de mi cartera de inversiones en el banco principal. Era exactamente como él había previsto. Su padre, a pesar de la vejez y del sentimentalismo por la tierra, sabía reconocer al hijo exitoso, al hombre que entendía de números, no al que entendía de semillas. Bernardo miró de reojo a su hermano. Lucas permanecía inmóvil, los ojos aún fijos en la ventana, como si el abogado estuviera leyendo el pronóstico del tiempo, no el destino de su vida. El agradable calor de la validación relajó los hombros de Bernardo. Era, después de todo, el único resultado lógico. El padre, por más sentimental que fuera en relación a esa tierra, sabía quién era el hijo del futuro y quién el del pasado. Le dio los activos líquidos al hijo que entendía de liquidez, los edificios a quien construía imperios. Miró a Lucas, el hombre planta sentado en el banco, y sintió una punzada de lástima victoriosa. Lucas, el buen hijo, el cuidador, se quedaría con los recuerdos y el abrazo de consolación de los vecinos. Bernardo se quedaría con el capital. Ya iba a abrir la boca para hablar sobre los trámites de la venta de la hacienda, pero el doctor Valadares levantó la mano. Cláusula segunda, continuó el abogado, la voz ahora un poco más lenta, casi solemne. A mi hijo menor, Lucas Andrade, que dejó su vida y sus sueños para sostener la mano de este viejo terco, le dejo lo que quedó de mí. Le dejo la hacienda Santa Rita, la casa, el granero, el tractor averiado y toda la tierra, desde la portera de entrada hasta la cerca del río. Bernardo no pudo contenerse. Un bufido de risa se le escapó, un sonido seco, casi un escarnio que rompió el silencio fúnebre. La hacienda, la propiedad, que apenas pagaba sus propios impuestos, la tierra seca que no daba beneficios desde hacía 20 años. Era la broma final. «Felicitaciones, Lucas», dijo Bernardo, el sarcasmo goteando como veneno. «Heredaste el polvo. Pero mantén la calma. Como dije, voy a asumir esa carga. Venderé esta herencia tuya y te daré el dinero. Es lo mínimo que puedo hacer por el enfermero de la familia». Por primera vez, Lucas desvió la mirada de la ventana, no hacia su hermano, sino hacia sus propias manos callosas, posadas en su regazo. El doctor Valadares levantó la mirada lentamente, sus ojos penetrantes posados sobre el rostro presuntuoso de Bernardo. El abogado se quitó las gafas, un gesto lento y deliberado, y las limpió con el pañuelo de su bolsillo. «Bernardo», dijo, la voz calmada, pero con un peso que hizo vacilar la sonrisa de Bernardo. «Antes de calcular el valor del polvo, quizás deberías entender el valor de tu herencia. Los apartamentos y la cartera de acciones que tu padre te dejó existen, de hecho». Bernardo frunció el ceño, la arrogancia dando paso a la confusión. «Pero hay un anexo, un poder que tu padre me firmó hace 8 meses, cuando la enfermedad se agravó. Me dio órdenes estrictas de liquidar todos esos activos». El aire en la sala se enrareció. Bernardo sintió un escalofrío helado subirle por la espina dorsal. ¿Liquidar? ¿Cómo así? ¿Para qué? Su voz perdió el tono de mando. Ahora era fina, casi asustada. El doctor Valadares abrió el maletín de nuevo y sacó un segundo sobre, más grueso. Tu padre era un hombre de honor. No podía morir dejando deudas. Bernardo rió.
Un sonido nervioso. Mi padre, deudas, imposible. El abogado lo encaró. No sus deudas, Bernardo, las tuyas. Sacó del sobre un fajo de pagarés, copias de cheques administrativos de casinos clandestinos y prestamistas. Tu padre pasó los últimos 6 meses de su vida, mientras Lucas cambiaba sus vendajes, vendiendo cada ladrillo y cada acción para salvar tu nombre, para impedir que el hijo exitoso fuera arrestado por estafa y deudas de juego. La herencia que te dejó, muchacho, es tu libertad. El saldo bancario es 0. El mundo de Bernardo se derrumbó. El zumbido en sus oídos era tan alto que apenas oyó al doctor Valadares continuar. 0. La palabra resonó en la casa silenciosa. El traje de lino caro, el reloj suizo, el coche importado en el garaje de su edificio de lujo, todo era una farsa, una cáscara vacía pagada con el sacrificio final de su padre. Miró a su hermano, Lucas, que ahora lo miraba por primera vez. No había triunfo en los ojos de Lucas. Había solo una tristeza profunda, antigua. Lucas sabía. Había estado allí todo el tiempo, observando al padre vender el patrimonio para salvar al hijo ingrato. La humillación que Bernardo sintió en ese momento fue absoluta, mucho más profunda que la pobreza que tanto temía. Imposible, susurró Bernardo, siendo la negación su único reflejo. Yo lo habría recuperado. Eran solo fluctuaciones de mercado. No podía haber hecho eso. Destruyó mi patrimonio. El doctor Valadares se puso las gafas de nuevo, regresando su frialdad profesional. Salvó tu honor, Bernardo. Lo que hagas con él ahora es problema tuyo. El abogado se levantó, guardando los papeles. El inventario está cerrado. Los apartamentos serán entregados a los acreedores el lunes. Su coche ya ha sido embargado. Miró a Lucas. Mi más sentido pésame de nuevo, Lucas. La transferencia de la propiedad de la hacienda se registrará mañana. Estrechó la mano callosa del hermano menor y se dirigió a la puerta, dejando a los dos solos con la verdad desnuda y cruda. El sonido del coche antiguo del doctor Valadares, alejándose por el camino de tierra, fue el único ruido durante un largo tiempo. Bernardo permaneció inmóvil en la silla, que ahora parecía un trono ridículo. El traje de lino se pegaba a su espalda, no ya por el calor, sino por un sudor frío de pánico. Arruinado. No era solo pobre como Lucas, era menos que pobre. Era un deudor cuya deuda había sido pagada por la bondad de un padre al que descuidó y por el honor de un hermano al que humilló. El silencio de Lucas era ensordecedor. Bernardo no podía mirarlo. El fracasado que olía a tierra era, ahora, el único hombre que quedaba en su familia y el dueño del techo bajo el cual estaba. Lucas finalmente se movió, no con la arrogancia de un vencedor, sino con el cansancio de un cuidador. El crujido del banco de madera fue fuerte en la sala silenciosa. Fue hasta la estufa de leña. Tomó la tetera y sirvió una taza de café ralo en una taza de ágata desconchada. La puso en la mesita al lado de Bernardo. Un gesto simple, sin palabras, que cargaba el peso de 6 meses de cuidado silencioso. Él no quería que fueras a la cárcel, Bernardo, dijo Lucas, la voz ronca por el desuso, aún de espaldas al hermano. Te amaba, pero él sabía que no entendías el valor de las cosas. Lucas entonces fue hasta un viejo baúl de madera oscura en la esquina donde el padre guardaba sus documentos importantes. Lucas ignoró al hermano paralizado. El baúl de madera oscura crujió con fuerza al abrirse, liberando el olor a cedro, tabaco seco y papel antiguo, el olor del padre. De dentro no sacó escrituras ni títulos. Sacó un sobre pardo, grueso, sellado no por un abogado, sino con la cera roja del anillo de sello del padre. Estaba dirigido con la caligrafía fuerte, ahora un poco temblorosa. Para mi hijo Lucas, ábrelo solo cuando estés solo o cuando necesites recordar. Bernardo observó, la mente nublada por el shock financiero.
¿Qué más habría? ¿Una confesión? ¿Una explicación patética? Lucas, sintiendo la mirada de su hermano, decidió que ese era el momento. Rompió el sello. Dentro no había documentos legales, solo una larga carta manuscrita. Lucas comenzó a leer en silencio, sus ojos recorriendo las líneas rápidamente. Su expresión, antes agotada y resignada, cambió. Sus ojos se abrieron lentamente y su mano libre subió para cubrir su boca, ahogando un sonido. «¿Qué es?», gruñó Bernardo. La impaciencia regresando como un reflejo de su antigua personalidad. Más deudas. ¿Qué más escondió ese viejo? Lucas levantó los ojos de la carta, y en ellos había una luz que Bernardo nunca había visto. No era alegría, era asombro. Él sabía lo que estabas haciendo, Bernardo. Lo escribió aquí. Lucas tragó saliva, y sabía lo que yo estaba haciendo. Bernardo se levantó, la silla arrastrándose con un sonido agudo que hirió el silencio. ¿Qué sabía? ¿Que tú eras el buen hijo? ¿Que yo era el tonto? Habla de una vez, Lucas. Su voz era alta pero temblorosa, la arrogancia de fachada apenas escondiendo el pánico de un hombre que había perdido el suelo. Lucas levantó la mano, no hacia su hermano, sino hacia el aire, una petición de silencio, de reverencia. Volvió los ojos al papel amarillento y, esta vez, su voz sonó, leyendo las palabras del Padre. «Hijo mío», leyó, «tú tienes el don de la tierra, el don de escuchar lo que ella dice en el silencio. Bernardo tiene el don del ruido. Yo le di a él el mundo que entiende y que casi lo destruyó. A él le di el perdón, pagando sus deudas. Pero a ti, Lucas, te dejo la verdadera cosecha». Bernardo rió, un sonido seco, histérico. La cosecha de la sequía, se volvió loco del todo. Lucas lo ignoró, los ojos fijos en la carta. La voz ganando fuerza con la revelación. Continúa. Bernardo nunca entendió esta hacienda. Él solo veía el polvo. Él no recuerda las historias de nuestro abuelo. Lucas se detuvo, tragó saliva y leyó la frase que lo cambiaría todo. Por eso él no sabe que bajo el pasto seco del este corre la veta de agua mineral más pura de la región que el abuelo registró en 1950 y que la colina oeste no es grava, es granito azul, el más raro. La sala quedó absolutamente inmóvil. El polvo que Bernardo despreció. La hacienda inútil valía, literalmente, cientos de veces más que todos los activos que él había perdido en el juego. El silencio que siguió a la lectura fue más pesado que el calor de noviembre. Bernardo sintió que la sangre desaparecía de su rostro, dejándolo con una palidez cadavérica. Agua, granito azul. No eran términos sentimentales, eran términos de mercado. Eran millones, millones que él, el genio de los negocios, el hombre que veía fluctuaciones de mercado, nunca vio bajo sus pies. Miró a Lucas, el hombre simple con su camisa desteñida, el heredero del polvo, el fracasado que olía a tierra, era ahora incuestionablemente el millonario de la familia. La ironía era tan precisa, tan quirúrgicamente ejecutada por el padre muerto, que Bernardo sintió que las piernas le flaqueaban. No solo fue salvado, fue humillado en su propio juego. El padre no solo lo perdonó, demostró que Bernardo no sabía nada. Lucas dobló la carta lentamente, sus manos callosas temblando. No miraba a Bernardo. Sus ojos se volvieron nuevamente hacia la ventana, pero ya no veía la tierra seca. Veía la herencia de su abuelo, el secreto que el padre guardó, el sacrificio silencioso de toda una vida. No era el dinero lo que lo asombraba, era la confianza. El padre no le dio solo la riqueza, le dio el legado, la responsabilidad de honrar la tierra que el hermano despreció. El don del silencio era la capacidad de ver el valor donde el don del ruido solo veía polvo. Bernardo, el abogado, el hombre de las palabras,
Estaba mudo, destruido por su propia arrogancia. El padre le había dado a él el hijo ruidoso, la única cosa que lo callaría, el cero. Y le dio al hijo silencioso, Lucas, la única cosa que hablaría por él, la tierra. Bernardo, el hombre del ruido, estaba mudo. Dio 2 pasos hacia atrás y se desplomó en la silla de madera, que crujió en protesta. El sonido fue patético, un gemido de derrota. Su traje de lino importado, ahora arrugado y sucio del polvo del viaje, parecía un disfraz ridículo, la armadura de un rey depuesto. Miró sus propias manos, pálidas, de uñas perfectamente cuidadas, manos que solo sabían firmar cheques, marcar números, apostar, manos inútiles. Miró la taza de café que Lucas le había servido. El gesto de compasión hecho antes de la revelación. No había sido humillado, había sido salvado y ahora era un fantasma en la casa de su hermano millonario. Tenía un vuelo a las 7, pero ¿a dónde? Ya no tenía un apartamento. El coche se lo habían llevado. Era un hombre sin nada, excepto el traje que llevaba puesto y la vergüenza en su alma. Lucas dobló la carta del padre con el cuidado de quien guarda una reliquia sagrada. La guardó de nuevo en el baúl. No miró a su hermano con triunfo. Eso no estaba en su naturaleza. El don del silencio significaba que él entendía el peso de esa tierra. Y ahora, el peso de su hermano. Lucas caminó hasta la puerta principal. La abrió y se quedó parado en el umbral. El sol de la tarde comenzaba a bajar, pintando el polvo de tonos naranja y dorado. La tierra ya no parecía seca, parecía dormida, llena de secretos y promesas. Respiró el aire caliente, que para él no olía a polvo, sino a hogar. Bernardo, todavía paralizado en la silla, finalmente levantó la vista y preguntó. La voz, un susurro quebrado, lo último que su orgullo le permitió. ¿Qué vas a hacer? Lucas no se giró, solo miró hacia el campo. ¿Yo? Voy a continuar el trabajo de papá. Voy a cuidar la cosecha. Hizo una pausa y luego dijo, sin volverse, la cena se sirve a las 6. Hay un cuarto de huéspedes. Mañana veremos qué hacemos. La invitación de Lucas. Y la cena se sirve a las 6. No fue un acto de perdón, fue un simple hecho, tan factual como la tierra bajo sus pies. Para Bernardo, fue la humillación final y la primera gracia verdadera que recibió en años. Él, el hombre del ruido, el maestro de las cláusulas y los contratos, fue reducido a aceptar caridad. Caridad del hermano que había despreciado horas antes. No tenía a dónde ir. El vuelo de las 7 lo llevaría a una vida que ya no existía. Miró sus propias manos pálidas, que temblaban sobre sus rodillas, y dio la única respuesta que podía. Un asentimiento de cabeza casi imperceptible. Su mirada cayó sobre la taza de ágata, aún intacta sobre la mesita. El café estaba tibio, casi frío. Con un esfuerzo que pareció drenar lo que quedaba de su energía, Bernardo extendió la mano temblorosa y tomó la taza. Bebió. El sabor era ralo, un poco amargo pero caliente. Fue lo primero que tragó como un hombre quebrado. Y el primer gesto de aceptación de su nueva realidad. Ya no era el abogado, era el hermano mayor que necesitaba un techo, y el único techo que quedaba pertenecía al hombre al que intentó engañar. La casa simple, que antes lo asfixiaba con su olor a polvo, ahora era el único puerto seguro en un mundo que se había derrumbado. La cena, servida en la misma cocina donde su madre cocinaba, fue silenciosa. Era un plato simple, arroz, frijoles cosechados allí mismo y huevos del gallinero. Para Bernardo, que la noche anterior cenaba langosta en un restaurante con estrella Michelin, cada bocado era un ejercicio de humildad. La comida no tenía técnica, tenía sustancia. Lucas comía despacio, con el cansancio satisfecho de quien ha trabajado todo el día, lo opuesto a la ansiedad de Bernardo. No hubo acusaciones, ni palabras de consuelo.
Solo estaba el sonido de los cubiertos en los platos desportillados. Bernardo miró a su hermano. El fracasado, que olía a tierra, no era solo el dueño de la hacienda, era el guardián. Era el hombre que el padre sabía que no vendería el agua ni el granito, sino que los honraría. Al anochecer, Lucas señaló el pequeño cuarto del fondo, el mismo que había sido del padre. «Puedes quedarte ahí». Bernardo, el hombre de los trajes de 1000 reales, tomó su pequeña maleta de aluminio y fue. Esa noche no oyó el tráfico de la capital, oyó los grillos y el viento en el polvo. El padre no lo desheredó, lo salvó de la cárcel y lo forzó a un exilio donde él, quizás, pudiera reaprender a vivir. La verdadera riqueza, entendió Bernardo, no estaba en los números de una cartera de acciones. Estaba en el silencio de la tierra, en la lealtad de un hermano y en la cosecha silenciosa del amor que se planta, incluso cuando el otro hijo está demasiado ocupado haciendo ruido para escuchar.